Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Dios te continúe bendiciendo, amado pueblo de Dios. Una vez más, tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual se allega a usted por este medio con el propósito de traerle una palabra de bendición para sus vidas. Creo que para aquellos que ya están viendo nuestro canal, quiero agradecerle a cada uno de ustedes el que puedan visualizar nuestros videos y por favor compártalos con otras personas, envíelos, se lo vamos a agradecer. Y si tiene la amabilidad de darle un like, también se lo voy a agradecer porque esto logrará que el video pues se mueva, se promueva más en el canal de YouTube. Y queremos, que la gente aprendan la verdad de la palabra de Dios y del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos, por estos medios continuamente subiendo nuestros diferentes mensajes y estudios, enseñanzas, tópicos, etcétera. Y hace unos 2 días que no estaba presente grabando o saliendo en vivo debido a que estaba terminando un libro que he titulado El costo del llamamiento. Gracias a Dios ya lo terminé. Tenemos ya 5 libros terminados y 2 libros que están en camino. Alabado sea el nombre del Señor. Más otros 2 libros que de años hemos puesto, lo hemos puesto en un esquema, pero que no lo hemos desarrollado. Así que por favor, le pido encarecidamente sus oraciones. Ayúdenme a orar por mi vida, por mi ministerio, por mi salud, por mi familia, por mi hogar, por todo lo que el Señor está realizando y haciendo. Este libro que titulé El costo del llamamiento es para toda persona que siente un llamado de parte de Dios, aquellos que tienen un llamado, aquellos que sienten que Dios los está llamando. Es importante que usted sepa el costo del llamamiento, porque cada llamado tiene su precio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que también, estamos orando porque necesitamos poder publicar estos libros y estamos pidiéndole al pueblo de Dios la ayuda, ya sea a través de una donación o comprando nuestro primer libro en nuestra revista, que las tenemos disponibles. El Ministerio de un Hombre Llamado por Dios, nuestro primer libro, trata de nuestro testimonio, ministerio, las luchas y pruebas que también tuve en mi vida pasada en el ministerio. Amén. Y aún las luchas y batallas que enfrento en este tiempo, pero aquí de pies, con la pandemia y tantas cosas, pero estamos de pie gracias a las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya dicho todas estas cosas, sin más preámbulos, vamos a entrar en la enseñanza de esta noche, en el mensaje que va a ser de bendición para su vida. Amén. Hoy el Señor le ha puesto en mi corazón traerle a ustedes, amado pueblo de Dios, este tema, y como siempre los llamo tópicos, el cual vamos a estar desarrollando es: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y vamos a considerar una porción de la palabra que ya usted tiene más o menos idea en dónde encontrarla. Se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y voy a utilizar una pequeña narración de ese pasaje bíblico, que son los versículos del 15 al 20. Versículos del 15 al 20. Y de ahí vamos a emprender, según el Espíritu Santo nos siga dando la fluidez para traer el mensaje y la enseñanza de esta hora. No importa al horario que usted lo esté viendo, en este preciso momento yo estoy grabando, amén, este video en la noche de hoy, que es el día 15 de agosto a las 10:40 de la noche. Bendito sea el nombre de Dios. Pero usted lo puede estar viendo en el día de mañana, o de día, mediodía, en la madrugada, en la noche, al anochecer, en la tarde. No importa, lo importante es que usted vea esta palabra y reciba una bendición de parte de Dios. Como les dije, aquí se predica la palabra, la verdad de la Biblia,
a Biblia abierta, se predica, se enseña, se instruye, se exhorta, se corrige, se redarguye. Y amado, este es un canal para personas serias, para los que les gusten la palabra de Dios, sin estar jugando, sin estar haciendo inventos, sin estar trayendo cuentos de viejas o fábulas como el apóstol Pablo hablaba. Esto es directo al grano, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a darle lectura al capítulo 7, versículos del 15 al 20 del Evangelio según San Mateo. Dice así: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y versículo 20, el tema del mensaje: así que por sus frutos los conoceréis. Gracias, Dios, por tu palabra, viva y eficaz y de bendición a nuestras vidas. Habla a ese pueblo, exhorta, reprende, redarguye, Dios amado, por medio de este mensaje, esta enseñanza y de este tópico en esta preciosa noche. Y que tu pueblo sea hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos. En el nombre poderoso de Jesús te lo imploro. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, es importante que entendamos, alabado sea el nombre del Señor, la necesidad de hablar sobre estos tópicos, estos mensajes. Amén, amado, porque hay mucha gente por ahí. Y últimamente esta pandemia del coronavirus ha producido de que se expanda la enseñanza y el mensaje por estas redes sociales y estos medios cibernéticos y estas diferentes plataformas. Pero que a la misma vez Satanás, que el Señor reprenda al diablo, no pierde tiempo y también utiliza la cizaña. Bendito sea el nombre de Dios. Porque ese siempre ha sido el oficio de Satanás, ser un falsificador. Él es un usurpador, quiere siempre imitar lo que es de Dios, busca la manera de distorsionar. Se predica, se enseña con seriedad el hombre y la mujer de Dios, mas sin embargo el diablo se levanta con el fin y el propósito de hacer daño. Bendito sea el nombre de Cristo. Y queremos que entendamos, amén, por medio de esta palabra, queremos dar a entender al pueblo de Dios la importancia de producir buenos frutos, porque por sus frutos se conocerán. Amén. Entonces esto da mucho que entender. Significa que no todos dan buen fruto, mas por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que se dice en el mundo secular, y yo le he dicho en ocasiones, y me imagino que en algún momento dado en su vida usted puede ser que lo haya dicho, es que no debemos juzgar al libro por su carátula y por su portada, sino por el contenido, por lo que tiene. Puede ser que el libro no se vea muy bueno por fuera y que no le hayan hecho un gran trabajo artístico en la carátula para que llame la atención, pero el contenido que tiene ese libro es lo que sorprende. Más o menos algo así como nuestras Biblias. La mayoría de nuestras Biblias hoy en día la han hecho un poquito más bonita externa. Antes las hacían muy bonitas. Antes a la Biblia se le hacía con la carpeta en madera y la adornaban muy bonito porque sabían que era el libro de Dios. Hoy en día la mayoría es de imitación de piel, cuero, negra, azules. La han tratado de modernificar, la han hecho con diferentes maneras. Yo tengo un sinnúmero de Biblias de diferentes estilos y han hecho un trabajo, pero la mayoría de nuestras Biblias, es más, a la Biblia le dicen el libro negro. Ahora bien, no es tanto lo de afuera, si es de cuero genuino, si es imitación, bundle leather
o plástico o mahón, de las diferentes maneras que han estado haciendo. Es el contenido que tiene la palabra de Dios. No existe otro libro sobre la faz de la tierra que sea más leído y tenga mayor importancia y mejor significado. Es incomparable e inigualable la palabra de Dios, nuestra Biblia. Así que no juzguemos mucho a veces el libro por su portada, por su carátula. El americano dice, don't judge the book by its cover. Amén. Sino, lea lo que tiene adentro, que puede ser que el contenido que traiga ese material sea el que lo sorprenda a ustedes. Bueno, en cierta manera, bendito sea el nombre de Dios, es algo similar en cuanto a cómo podemos identificar a lo genuino de lo falso. Bendito sea el nombre de Dios. Conforme, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios también así nos dice. Y Jesús lo dijo bien claro. Ya leímos el capítulo 7, versículos del 15 al 20 del Evangelio según San Mateo, donde se nos habla, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos, amén, predicadores, falsos maestros. Gloria al nombre del Señor, que se levantan y andan por ahí tratando de imitar algo que no se puede imitar. Por la sencilla razón que hoy en día el mundo secular y el mundo oculto, porque yo no sé si usted se ha dado de cuenta, pero han habido unos años donde el ocultismo, el satanismo, la magia negra, la cuija y todos estos instrumentos de Satanás como que ha cogido una fuerza y usted a veces ni de cuenta se da porque le permite a sus hijos ver películas con encantamiento, con magia, Harry Potter y todas esas porquerías, los nuevos mutantes, Superman, el Hombre Araña, Batman y todas estas cosas ha sido con el propósito de desviar al hombre en la fe en Dios y crear en ello en su imaginación que también tienen las habilidades de estos mutantes. Y eso es tipo de brujería, de lavamiento de cerebro. Alabado sea el nombre de Dios. Lo mismo ha sido la propaganda que nosotros hemos tenido bombardeándonos desde hace años para acá. Cada vez que llega el otoño, usted ve que los comerciales son todos, toma este medicamento, bébete este otro, esta pastilla para esto. Y usted sabe que la palabra para hechicería del griego viene de la palabra farmaquia, que significa también brujerías, hechicería, bendito sea el nombre de Dios. Porque los medicamentos se extraen de algunas plantas de las cuales también se utilizaban en la antigüedad para crear por los druitas, entre otros, bendito sea el nombre de Dios, para hacer encantamiento y entre otras cosas, bendito sea el nombre del Señor. Y es un debate. Satanás está haciendo su manera y está utilizando la ciencia médica para engañar a los hombres y desviarlos de la fe en el poder de Dios para sus milagros, sus sanidades. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que de entre los evangelios sinópticos, Marcos, cuando habla del caso de la mujer del flujo de sangre, es el que menciona y dice que aquella mujer, todo el dinero que tenía lo había gastado en los médicos y en vez de haber mejoría, dice que las cosas le iban de mal en peor. ¿A qué se debe esto? A que Marcos, un fiel judío, sabía que ellos no miraban a la ciencia médica ni a los médicos de buen punto porque los hacía desviar su fe en lugar de esperar y creerle a Dios por un milagro, a confiar en la obra y en las manos de un hombre con medicamentos, entre otras cosas. Wow, esto no estaba aquí. Eso no era ni parte del mensaje ni de la enseñanza, pero Dios sabe con quién está tratando. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vemos que por los frutos que se conocen, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Por sus frutos los conoceréis. Me acuerdo que hace años atrás
había una familia de México, unos hermanos muy buenos de allá de Sonora, que vivían acá en un pueblito cerca de donde yo vivo. Estos hermanos, me acuerdo que trabajaban en la finca. Entre la finca estaban en un orchard que se sembraba las peras. Bendito sea el nombre de Dios. Y un tipo de jardín de esos que de siembra. Y me acuerdo que cuando los árboles se estaban poniendo viejos, los animales como las ardillas, entre otros, cavan dentro del árbol. El árbol se va pudriendo, va perdiendo vitalidad y ya no produce los frutos buenos. Y me acuerdo que una ocasión yo fui a visitarlo y estaba, ¿verdad?, el tiempo de la cosecha de las peras, y voy y miro el árbol y veo una pera muy bonita que se veía de mi punto de vista bien bonita. Y cuando voy a agarrar la pera, que la voy a voltear, por el lado contrario estaba podrida, estaba mala. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando miro el árbol ya estaba podrido, ya estaba viejo, estaba malo. Entonces me acordé de este pasaje bíblico que el Señor dice: por su fruto los conoceréis. Amén. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Bendito sea el nombre de Dios. El tiempo y Dios son los mejores testigos que yo siempre he tenido en la vida. La gente puede venir con mucha fantasía y pueden hablar muchas cosas. Siervos, yo quiero hacer esto, yo soy fulano. Amado, y el ente del Espíritu les está haciendo un scan. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay personas que usted las ve por fuera bien sofisticadas y se miran muy bien. Aleluya. Pero cuando el Espíritu y el ente espiritual comienza a discernir, alabado sea el nombre de Dios, es una falsa total. Bendito sea el nombre de Dios. Andan escapados por allá, dejaron su mujer, andan con una mujer que no es su esposa, o andan por ahí escapándose, robándole a las iglesias y a los pastores que les abren las puertas sin discernir, sin escudriñar bien qué tipo de persona es. Alabado sea el nombre de Dios. Amado, tenemos un grave problema dentro del pueblo de Dios. Le abrimos las puertas a cualquiera por ahí que no conocemos, y al que conocemos que lucha y da testimonio, no le queremos abrir las puertas. Mire qué cosa, hasta dónde ha llegado, amén, la gente hoy en día. Gastan cientos de dólares enviando a buscar a un supuesto predicador de afuera, de otro lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Le pagan el hotel, la gasolina o el pasaje en avión o en bus, en tren, como sea. Y alabado sea el nombre de Dios. Y al que invitan de la casa cerca, no le quieren darle una ofrenda. Y el obrero es digno de su salario. Bendito sea el nombre de Dios. Así está la situación. Esa es la condición en la cual se encuentra mucha gente, mucha iglesia, mucho pueblo de Dios. Pero por su fruto los conoceréis. Me llama la atención, alabado sea el nombre de Cristo. Déjeme agarrar mi Biblia aquí. Me llama la atención, alabado sea el nombre del Señor, ver cómo el apóstol Pablo compara en cierta manera a este tipo de personajes. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted busca en su Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, bendito sea el nombre de Cristo. 1 Corintios capítulo 3. Busquemos allá la palabra del Señor, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que es bien interesante esta enseñanza en esta preciosa hora. Y voy a darle lectura a los versículos del 1 al 3. El apóstol Pablo, oiga lo que dice a estos hermanos allá en Corintios. Dice, de manera... Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? ¿Cuál era el problema que había?
que aún dentro de la iglesia que se manifestaba de que los 9 dones del Espíritu, bendito sea el nombre de Dios, habían hermanos que se la pasaban discutiendo. No porque yo soy de Pablo, no porque yo soy de Apolos, y otros decían que eran de Cefas, de Pedro. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo, el hombre espiritual, alabado sea el nombre del Señor, porque el hombre de Dios es un hombre espiritual y discierne las cosas y no está con eso de que si tú eres yo soy tu maestro, yo soy el grande. No, amado, el hombre espiritual arregla las cosas. A lo déficit lo pone en su lugar, bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pablo agarraba a Timoteo, a Tito y a aquellos que estaban en el ministerio pastoral, los educaba. A Tito le dijo, endereza lo déficit que están dentro de este pueblo de los creyentes, bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo, amén, les habla y les llama la atención, amado, porque ellos estaban discutiendo que si uno eran de Pablo, otros eran de Apolos, uno eran de Cefas. Bendito sea el nombre de Dios. Y Pablo les dice, no, pero ¿quién soy yo? ¿Quién es Pedro? ¿Y quién es Apolos? Si aquí es Cristo Jesús el que importa, bendito sea el nombre de Dios. ¿Acaso murió Pablo, Apolos o Cefas? Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, amado, porque tenemos que entender que hay personas así y pueden llevar años en el evangelio y todavía no han dado un fruto. Pero sí se manifiestan en ellos las obras, de acuerdo a Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 22. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y enumera unas cuantas hay, ¿verdad? Mas sin embargo, en versículos luego dice, y estos son el fruto del Espíritu. Y comienza con el amor. Amén, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Y luego dice, contra tales cosas no existe ley. O sea, una persona que lleva años en el evangelio, años, porque yo puedo tolerar a una persona nueva en el evangelio que tenga dificultades y problemas, pero que personas que sean viejas en el evangelio, que llevan años supuestamente sirviendo a Dios y que sus testimonios y sus frutos no sean los adecuados, amado, causa vergüenza, alabado sea el nombre de Dios. Mucha gente te pueden acusar por las equivocaciones y por cosas que no son verdad. Pero más, dijo el maestro, más hay de vosotros cuando lo que dijeren de vosotros sea realidad. Entonces Pablo los cataloga en tres niveles, por así decir, bendito sea el nombre de Dios, a este tipo de persona. Pablo habla del hombre natural primeramente. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y en el versículo 14 y 15, donde el apóstol Pablo dice de esta manera. Pero el hombre natural, oye eso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Pablo habla del hombre natural, se refiere de aquella persona que todavía no ha tenido un encuentro verdadero y personal con el Señor Jesucristo. Esto es refiriéndose en los términos a un inconverso. Un inconverso, una persona que fue de visita a la iglesia, pero usted no puede pretender que ya él conozca todos los misterios de la palabra de Dios y mucho menos de quién es Jesucristo. Esto es un hombre natural. Aquel que no conoce a Dios, eso es un hombre común y corriente, natural. Pero cuando habla del segundo, del hombre carnal, habla de aquel que ha tenido cierto grado de espiritualidad, pero vive en una esfera de negligencia. Amén. No es una persona que se preocupa por su crecimiento espiritual. No le da importancia. Bendito sea el nombre de Dios. Es aquel que tiene conocimiento y sabe de lo que tiene que hacer, pero vive con un pie adentro y un pie afuera. Alabado sea el nombre del Señor.
Ese es el hombre carnal. Se sienta cómodo, tibio. Como dice el apóstol Juan, cuando se le dijo que escribiera el mensaje a la iglesia en la Odisea, alabado sea el nombre del Señor. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a buscarlo, amado, porque así como trabaja el Señor conmigo, a veces quiero hablar de algo y me mueve. Bueno, y gloria a Dios por ello. Amén. Apocalipsis capítulo 3. Versículo del 14 al 19 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, wow, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 16. Pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, Pablo habla de el hombre natural, el frío, del hombre carnal, el tibio, y del hombre espiritual, el caliente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y lo más grande de todo esto es que en los tres niveles, por así decir, vamos a utilizar ese término, en esos tres niveles de espiritualidad que puede tener el hombre, por así decir, para que me entienda, todos serán conocidos por los frutos. Tú no puedes esperar que el hombre natural, que viene siendo el frío, dé buen resultado, buenos frutos, porque es un hombre natural, es un hombre frío, no tiene conocimiento. Pero el tibio, que es el carnal, que debe de estar dando buen fruto y estar caliente y no acostumbrarse a lo frío, a lo tibio, que esté en una condición así. Y esto de personas, oye, como prediqué los otros días, comenzando desde el altar, pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, maestros, profetas de aquí de YouTube o de Facebook o de Google, que no saben sacar tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para pedirle a Dios: dame un mensaje, dame una enseñanza, y sacar tiempo y sentarse y escribir y buscar, leer la palabra. No, lo que predicó Molina los otros días van y lo predican en la iglesia de ellos, y alma alaba la gloria del Señor. No, amado. Está bien que usted se edifique y que de algún tipo de mensaje usted sea edificado y usted quiera incorporar esa enseñanza en un mensaje, pero haga lo propio. Hay personas que hasta como Gille Ávila, usted los ve que están con el puño, aquí, masoja, jeaba, hasta las lenguas de Gille repiten. Mi alma alaba la gloria del Señor. Amén. Y está bien. No estoy diciendo que usted no pueda imitar lo bueno. El apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero sea original. Dios tiene para cada uno de nosotros una manera en la cual Él se pueda glorificar. Mi alma adora al Señor. Entonces, vemos, amados, que el natural es el frío. Vemos también que el carnal es el tibio, pero encontramos al espiritual, que es el que está caliente. ¿Cómo se encuentra su lámpara? ¿Está su lámpara encendida? ¿Tiene aceite en tu lámpara? Porque usted simboliza a esas lámparas, y el aceite simboliza a la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida.
y como resultado nuestras lámparas se encienden como llamas encendidas. Pero hay personas que ya lo que le queda es el humito. Acuérdense que estamos hablando en términos de tiempos bíblicos, que las lámparas, la gran mayoría, eran de aceite. Se hacían ¿verdad? De barro y se le colocaba el aceite, se le ponía una mecha, se ponían en las paredes o en un lugar alto, porque nadie podía tomar una lámpara y meterla debajo de un almud, sino que se ponía arriba para que alumbrara a todos los que llegaban a la casa. Estás alumbrando, eres luz en medio de las tinieblas, eres sal de la tierra, o has perdido el sazón, o tu lámpara se ha apagado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué provecho les estás sacando a estas cuarentenas que no han sido cuarentenas, sino que han sido martial law, una ley marcial, mejor dicho? Gloria al nombre del Señor. Sí, amado, esta es la condición. Y lamentablemente es ver hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, personas capacitadas, que deben de estar dando de 80 para arriba, dando fruto, amén, de a 30. Porque eso es otra cosa que Jesús también los habló. Cuando Jesús mencionó, hablando del fruto, ¿verdad que sí? Allá en la parábola de Mateo capítulo 13, él dijo, y da a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Ve? El de 30 es el frío, natural. El de 60, que puede estar dando a 100, está dando a 60 porque es un tibio. Pero el de 100, alabado sea el nombre de Dios, es el caliente y el espiritual. El Señor nos ha dado la misma medida del Espíritu a todos. Y el mismo Espíritu Santo que posa sobre mi vida y que me capacita y que me usa, es el mismo Espíritu Santo que puede hacer lo mismo con usted. Pero todo depende de cómo usted cultive esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Hay un grave problema, amado. En una ocasión había un joven, alabado sea el nombre de Dios, llamado Eutico, en el capítulo 20 de los Hechos. Gloria al nombre del Señor. Hablando y mencionando las lámparas. Quiero buscar esa porción de la Biblia porque quiero compartir esto con ustedes. Eutico significa afortunado. Y tenemos mucho pueblo de Dios que Dios le ha dado el privilegio, amén, de que sean afortunados, pero no corra, usted no siempre va a correr con esa suerte, por así decir, bendito sea el nombre de Dios. Usted tiene que ser una persona determinada, una persona que dé fruto, bendito sea el nombre de Dios. Cuando el maestro habló de las vírgenes, de acuerdo al capítulo 25, versículos del 1 al 13 del Evangelio según Mateo, usted se acuerda que el maestro, cuando habló sobre ese relato, mencionó que las vírgenes prudentes le dijeron a las insensatas, a las necias, le dijo, mejor vaya, porque las insensatas cuando se levantaron y vieron que sus lámparas se le estaba apagando y que no habían llevado aceite extra, rápido fueron a las que tenían unción. Hello, mi alma alaba la gloria de Dios. Mira, ¿nos puede dar de vuestro aceite? No, yo pagué el precio, yo me fajé por esto y traje la lámpara y me traje aceite extra por si acaso tardara el esposo. Vete y vayan y compren a los que la venden. Bendito. Antes que venga el esposo, antes que la puerta se cierre. Anda, Rey de Gloria, mi alma alaba la gloria del Señor. Váyase mejor a los que venden y compren para vosotras mismas, le dijeron las prudentes, las sabias, las inteligentes. No, yo me voy detrás del pastor para chuparle la unción. Usted no ha escuchado esos disparateros. Me voy detrás del... Sí, amado, la Biblia dice y enseña que debemos ser imitadores de las cosas buenas. Pero vuelvo a repetirle, sea original. Usted no puede depender de la unción del pastor o del evangelista o del predicador. Por eso es que vemos a los discípulos en un momento dado fracasar cuando un padre le trae un hijo
que tenía, de acuerdo a la ciencia, hoy en día diría una epilepsia, pero era un demonio, un espíritu inmundo. Y Jesús estaba en el monte transfigurándose con otros 3 discípulos que estaban presenciando lo que estaba sucediendo en la cima del monte y viendo a Moisés y a Elías que se revelaron allí también. Mi alma alaba la gloria del Señor. Sí, amado, cuando Jesús desciende del monte se encuentra con el problema que los discípulos le habían quedado mal. Y el padre de familia se lo dijo: traje mi hijo a tus discípulos para que le hicieran algo y no pudieron. Generación de víboras, ¿hasta cuándo los he de soportar? Tráigame el muchacho acá. Y le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Bueno, desde niño. ¿Cree? Ay, Dios mío, ayúdame. Creo, ayúdame en incredulidad, por favor. Haz de mí un creyente. Y Jesús reprendió el demonio y dejó el muchacho. Y cuando le preguntaron los apóstoles, los discípulos: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Número 1, por vuestra falta de fe. Y número 2, porque hay géneros que no salen si no es buscando espíritu y en verdad a Dios con ayuno y con oración. Hello. Así que se mantiene la lámpara encendida. Lea la Biblia, ore, busque de Dios. Dígale: Señor, ayúdame. Amados, todos estamos pasando por este mismo problema, no es usted solo. Eso fue el consejo del apóstol Pedro a la iglesia. Sabéis que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar, le dijo Pedro. Luego el versículo 9 le dice: y estos mismos padecimientos los están pasando todos vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, tú no eres el único que tiene luchas y pruebas. Tú no eres el único que está siendo tentado. Tú no eres el único que el diablo le está haciendo la guerra. Aquí todos estamos pasando por la misma situación. La diferencia es que unos que otros, como mi persona, preocupamos buscar a Dios, oramos, estudiamos, nos mantenemos siempre activos en esta manera para que nuestras lámparas no se nos apaguen, bendito sea el nombre de Dios, y para mantener aceite fresco continuamente fluyendo en nuestras vidas. Pero vamos a Hechos, y alma alaba la gloria de Dios. Capítulo 20, versículo del 7 al 12 dice de esta manera, lo voy a leer y luego hablamos. Dice el apóstol Pablo de esta manera. Lucas escribiendo el relato dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Empezó a las 6 de la tarde, predicó hasta la medianoche, 6 horas. Alaba la gloria de Dios. Y había muchas lámparas. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque aquí Lucas hace énfasis en esto, en el versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Wow. Había muchas, o sea que allí había un pueblo que sus lámparas estaban prendidas. Esto es algo simbólico, tipológico que quiero, ¿verdad? Enseñarle. Cuando dice había muchas lámparas, de entender que la razón del sueño se podría escapar a causa de las luces y las lámparas que habían allí encendidas. Pero en el término espiritual había un pueblo que continuaba adorando y glorificando el nombre del Señor. Había un ambiente tremendo. ¿Qué sucede? Versículo 9. Y un joven llamado Eutico, como dije anteriormente, que significa afortunado. Bien afortunado que le quedó el nombre. Que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios. Este es el peligro con muchos cristianos que hoy en día tenemos, que son los tibios, que tienen un pie adentro y un pie afuera. El problema de la ventana. Hay muchos hermanos, mucho pueblo de Dios, incluyendo a ministros líderes, que le gusta sentarse en la ventana. Wow. Ay, pastor, pero es que yo me siento en las ventanas porque me gusta coger fresco, etc. Estoy hablando de la ventana espiritual. Porque la ventana tiene, nos da unos ciertos privilegios. Por ejemplo,
Cuando usted está en una ventana, sentado cerca de una ventana, puede ser que esté pendiente del culto, del predicador, del maestro, de la alabanza, de lo que esté sucediendo en el culto y a la misma vez mirar para afuera y disfrutar de lo que está pasando afuera. Hello. Hay gente que espiritualmente están así, quieren servirle a Dios y gozar del servicio, pero también mirar para afuera, para el mundo y disfrutar de las cosas del mundo. No son espirituales, tampoco son fríos, lamentablemente son unos carnales tibios. ¿Y sabes qué? Que la mayoría de la gente cuando cae de la ventana, para donde caen es como ticos, para afuera. Cayó a un tercer piso abajo, amado, y cuando fueron abajo lo levantaron, estaba muerto. Pero ahí fue donde su nombre entró en acción, afortunado. Estaba el predicador Pablo que disertaba largamente, el cual dice que bajando se echó sobre él, lo sacudió y lo levantó, lo resucitó. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hay peligro en la ventana. No te sientes en la ventana. Espiritualmente hablando estoy ahora. Lea la Biblia, estudie. No viva con un pie en el evangelio y otro pie afuera. Vas a correr peligro tu salud espiritual. Muchos ministerios, amén, están siendo detenidos y cayendo porque quieren participar de la cena del Señor y de la cena de los demonios, decía el apóstol Pablo. Wow. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en tiempos donde necesitamos en realidad entender que por los frutos es que van a ser conocidos. ¿Qué testimonio está dando usted? ¿Qué fruto está dando? ¿Qué está haciendo con el tiempo que el Señor le está prestando aquí en la tierra? Que es poco, ya pronto se va a la iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Cuáles son los frutos que usted está dando? ¿Está dando a 30, a 60 o a 100 por uno? ¿Dónde ha fundamentado usted su casa? ¿En la arena o sobre la roca? Bendito el nombre del Señor. Acuérdese que usted no puede ser, amén, trigo y a la misma vez cizaña. O es trigo o eres de la familia de la cizaña. No tiene dos opciones. Tiene que enderezar sus pasos como hijo de Dios y como hija de Dios. Despertar a la realidad, decirle, Señor, ayúdame. Necesito dar buen fruto. Quiero dar fruto. Porque así era como Juan el Bautista predicaba y Jesús también le decía, porque por su fruto los conoce, generación de víboras. Eso lo predicaba Juan el Bautista, Jesús. Miren, los frutos son los que identifican un fruto verdadero. El otro fruto es falsificación. El trigo se humilla, la cizaña permanece erguida y altiva. Alabado sea el nombre de Cristo. Es tiempo de que la iglesia comience a entender que estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto ya por su iglesia. Le decía Juan el Bautista a aquella generación en el capítulo 3, versículos 7 y 8 del Evangelio según Mateo, les decía, al ver a muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay que dar fruto digno de arrepentimiento, amado pueblo de Dios. No podemos seguir viviendo un evangelio liviano, fácil, un evangelio falsificado. Voy a la iglesia cuando las cosas se ven bien bonitas, voy para la iglesia. Cuando las cosas se ponen difíciles, me voy para el mundo. En ocasiones, como decíamos antes, especialmente en mi país, en Puerto Rico, donde muchos se convertían en la primavera y ya para llegando las navidades se iban al mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos mucha gente que necesita dar fruto, porque por tus frutos es que vas a ser conocido. No por las muchas lenguas que hables, no por lo mucho que dances y profetices, es por tu fruto.
¿Sabe que a la mujer virtuosa de la cual habla el libro de los Proverbios, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. ¿Sabe por qué se reconoce también a esta mujer? Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice, engañosa la gracia y vana la hermosura. Entonces da el resultado. La mujer que teme a Jehová, la mujer que da fruto, que vive para Dios, esa será alabada. O sea, no era la más bonita que se viera, la más hermosa, ni la más coqueta que fuera a la iglesia, la mejor vestida, con trajes pegados al cuerpo, marcando su cuerpo, porque eso es lo que hoy en día vemos en las congregaciones. Hombres que lo que quieren es ellos ser el centro de la atracción. Amado, por sus frutos serán conocidos, porque los lobos también se disfrazan de ovejas. Y el apóstol Pablo, en ese mismo libro y en el mismo libro de Hechos capítulo 20, habló de aquellos que después de su partida vendían como lobos rapaces para hacer daño, alabado sea el nombre del Señor, a las ovejas y al redil. Y le aconsejaba a los líderes que guardaran sobre sus rebaños. Bueno, Dios te bendiga una vez más. Tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, el cual espera de todo corazón que el Señor te siga bendiciendo y ministrando a través de esta palabra, porque la enseñanza es importante, los mensajes y la exhortación, todo lo que el Señor nos da es útil. Yo espero que ustedes se encuentren bien de salud mediante este periodo de pandemia que estamos atravesando. Continuamos orando, amén, para que Dios siga glorificándose sobre cada vida. Y a la misma vez les pido sus oraciones. Y acuérdese, amado, denle un like al video y si tienen la amabilidad y ordenar de nuestro libro y nuestra revista, se lo vamos a agradecer porque tenemos, amén, otros que necesitamos imprimir. Así que Dios te bendiga. Será hasta el próximo video. Tu hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina.